Hola, buenas tardes a todos y todas. En este caso vamos a incursionar en la clase número 4 del curso nivelatorio de acompañante terapéutico. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de discapacidades. Estuvimos hablando en 3 clases de adultos mayores y ahora vamos a hablar de discapacidades. Bueno, es muy importante para ustedes tener ciertos conocimientos acerca eh, de cómo abordar a un paciente con diferentes discapacidades, tanto motrices como intelectuales, mentales o sensoriales. Y bueno, de esta forma necesitan saber de qué se tratan las diferentes discapacidades, los tipos de discapacidades que hay, eh, y algunos tips les voy a entregar hoy de qué es lo que hay que decir en determinadas circunstancias o cómo por lo menos tratar a un paciente, a una persona que tiene una discapacidad, ¿sí? Y hablo precisamente de una persona, porque son realmente personas que tienen discapacidad y no un discapacitado, ¿sí? Y acerca de eso, una guía rápida de términos positivos, sería interesante empezar a, a decirles, a enumerarles, porque es muy importante para ese trato que se debe dar en forma correcta. Siempre teniendo en cuenta primero al sujeto humano, a esa persona que es, y no como una suerte de objeto al cual era tratado en épocas antiguas, en épocas medievales, donde inclusive la persona con discapacidad se decía que tenía problemáticas demoníacas o por lo menos que estaba poseído por algún demonio, etc. Bueno, esto en otras épocas realmente donde había mucha ignorancia y creencias muy supersticiosas y fanáticas que hacían creer esto. A medida que fue eh, transcurriendo la historia de la humanidad, eh, llegamos a un siglo XXI con un contexto diferente de las personas con discapacidad. Lo que no quiere decir que haya prejuicios respecto de las personas con discapacidad por simplemente un grado de ignorancia, que en este caso tiene que ver con la falta de conocimiento sobre determinados temas que están relacionados con diferentes discapacidades. En la guía rápida de términos positivos, como les iba diciendo, bueno, tenemos un uso correcto y uno inapropiado. Yo aquí reseñé algunos y me parece importante compartirlos, entre otros que ustedes van a tener en el texto después como para completar esta guía, que ahora les voy a mencionar algunos de los usos correctos e inapropiados que existen. Hablar de persona con discapacidad es un uso correcto, es una persona con discapacidad, porque la discapacidad no hace a la persona, ¿sí? Sí, obviamente va a condicionar socialmente a una persona, si ejemplo tiene una discapacidad motriz y no puede caminar. ¿Por qué? Y porque no va a haber quizás rampas para poder desenvolverse mejor con una silla de ruedas o un acompañante que lo lleve con esa silla de ruedas, o baños que no estén adaptados, o colectivos que de repente no tengan el piso bajo para poder subir. Eh, Esto tiene que ver con lo social, pero apunta también a la toma de conciencia de las comunidades para poder darle la posibilidad de ser incluida a esa persona y no que no puedan acceder a donde la persona quiera, como un ciudadano común más. Eh, por lo tanto, esas barreras no tienen que existir. Son barreras físicas y en otros sentidos barreras que tienen que ver con lo mental, ¿no? Generar el prejuicio que, bueno, si es discapacitado no va a poder hacer determinada cantidad de cosas. Bueno, hay un montón de adaptaciones que una persona con discapacidad puede realizar. Inclusive los Juegos Paralímpicos, donde alguien puede decir no se puede jugar al fútbol, menos va a jugar una persona que está ciega, o
no van a poder correr una carrera porque les falta una pierna, etc. Y sin embargo, se han logrado grandes avances en este sentido que llegan hasta la oportunidad de que se hacen Juegos Paralímpicos, y allí hay premios para las personas que se han preparado en esa competencia como un ciudadano común, que tienen habilidades, destrezas y apetencias por determinados deportes, ¿sí? Lo único que los Juegos Paralímpicos obviamente no están tan difundidos como los Juegos Olímpicos, ¿sí? Porque todavía en el mundo sigue estando la certeza que, o por lo menos inconscientemente, se habla de lo normal o la persona que está íntegra por un lado, y la persona anormal o disfuncional con respecto a la sociedad que está por el otro, y que como una suerte de dádiva se le da ciertas posibilidades y punto. Bueno, esto obviamente siglo XXI no puede ocurrir, como no puede ocurrir que alguien tenga tantos prejuicios en relación con un montón de temáticas, ¿sí? Así como hay estigmas en la sociedad de la persona con discapacidad, hay estigmas en la sociedad con la persona por temas de sexo, de religión, de raza, etc. O de clase social inclusive. Entonces, bueno, siempre proponemos de estos cursos que tienen mucho que ver con, obviamente son cursos de humanidades, estamos dentro de lo que son al fin y al cabo las ciencias sociales, y tiene mucho que ver entonces con mandar un mensaje esperanzador y también de toma de conciencia en lo que refiere a incluir a la persona de hecho, incluir como corresponde. Hay gente que incluye desde lo mental, bueno, está bien lo que hacen, pero después no hay mucha relación con esa persona con discapacidad, o que refiera alguna diferencia, entre comillas, en los temas de sexo, raza, religión, clase social, etc. Mucho se puede decir de la boca para afuera, pero después, llegado el momento, siempre parece que aparece ese prejuicio que impide que las personas se puedan desenvolver libremente. Es como una marca que lamentablemente muchos grupos sociales hacen padecer a personas que se pueden desenvolver de maravillosas maneras. Entonces, un uso correcto es persona con discapacidad, y el inapropiado sería discapacitado, anormal, como si la otra persona fuera normal. Entonces acá están los anormales y los otros lados los normales. Dentro de los normales tenemos personas que quizás estén siendo totalmente represivas en una situación de pareja con su pareja en ese momento. Pero bueno, eso se supone que es normal porque las personas no tienen una discapacidad visible, ni patología diagnosticada, etc. Entonces están los normales y los anormales. Bueno, esto es algo obviamente que no debemos contemplar. Incapacitado, deficiente, minusválido, diferente. Porque si hablamos de sujeto humano, ¿de qué diferente hablamos? Un sujeto humano con discapacidad es igual que otro sujeto humano sin esa discapacidad que tiene esa persona. Entonces, siempre vamos a tratar a la persona como nos gusta a nosotros ser tratados. Tratemos como nos gustaría que nos traten a nosotros. Y eso es lo que necesita alguien con una persona con discapacidad. No la dádiva, no la lástima, no el pobrecito, ¿sí? Eso no, eso hay que dejarlo totalmente de lado. Venimos de las clases de adultos mayores, que también, en cierta forma, hay adultos mayores que también requieren de una atención, obviamente, que muchos pueden tener una discapacidad en el sentido de un accidente cerebrovascular o algo que le ha ocurrido, o el Alzheimer inclusive, pero siempre mantener la dignidad de la persona es no tenerle lástima, ¿sí?
mantener a la persona en lo alto con su dignidad es muy importante. Otras cosas es personas sin discapacidad. El uso correcto sería personas sin discapacidad. Persona normal sería lo inapropiado, ¿sí? Porque la normalidad, respecto de cuál parámetro, alguien puede ser normal o anormal, ¿sí? Si yo, por ejemplo, monto en cólera y le digo un montón de cosas a alguien, porque es como que estoy haciendo una catarsis neurótica, ¿sí? Logro hacer, logro ir a fondo con mis neurosis. ¿Está bien eso? Y bueno, quizá diga un montón de barbaridades y están mal. ¿Y eso es normal? ¿Por qué? ¿Porque no hay un diagnóstico previo? ¿O porque no me falta una pierna? Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo que es normal y lo que es anormal, ¿sí? Estas son cuestiones muy básicas que tenemos que tener de no generar esa dicotomía que no nos sirven para que podamos llegar a tener un aprendizaje correcto en función de lo que se habla de discapacidades. También podemos decir presenta, posee, tiene discapacidad, ¿sí? En el uso correcto, y el inapropiado sería padece, sufre, aquejado o víctima de discapacidades. No, es posee, tiene, en muchos casos puede ser adquirida esa discapacidad, en otros casos no, puede ser congénita, pero bueno, está presentando, no padeciendo. Si se padece es porque no hay una prevención ni hay una forma de poder generar lo que corresponde para que esa persona no padezca. Hay mucho de la comunidad que hace que las personas finalmente pasen de ser una persona con discapacidad a ser una persona que socialmente sea una persona sufriente en la sociedad. Pero eso tiene mucho que ver con el ciudadano común, las comunidades, las instituciones que se tienen que manejar de forma de sacar adelante, rehabilitar a las personas. También tenemos personas ciegas, que es el uso correcto, y no ciego, invidente, ni mucho menos decir cieguito. ¿Por qué? Porque la persona es ciega, en muchos casos de nacimiento, pero ese ciego, no, primero persona, siempre la persona adelante. El ciego no califica a la persona, ¿sí? Sino que primero persona, es como persona, ¿sí? Después la calificación, en todo caso, de que es una persona ciega. Decir ciego, estamos calificando a la persona desde el punto de vista de su ceguera y no desde el punto de vista de lo que refiere a su afecto, a sus conocimientos educativos, a su desenvolvimiento social, su desenvolvimiento familiar, sus distintos roles que ocupa dentro de la sociedad. Persona sin habla, el uso correcto, y no mudo. Es muy común, históricamente yo también lo tenía como mudo. No, mudo no, persona sin habla, ¿sí? Porque también estaríamos calificando también al mudo, calificando primero al mudo y después a lo que es como persona, esa persona sin habla. Persona con discapacidad física, bueno, es lo correcto, por distintas discapacidades físicas, monoplegia, hemiplegia, tetraplegia, etc. Bueno, u otras que vamos a decir ahora. Persona con movilidad reducida también no está mal. Persona con discapacidad física o persona con movilidad reducida, me dan un montón de cartelitos en muchos lugares. Y no decir mutilado, inválido, paralítico, lisiado, etc. Estos calificativos son realmente muy feos y que toda la vida lo hemos escuchado quizá desde chicos, ¿no? Yo quizá primero que tengo más edad que muchos de ustedes, pero ustedes también seguramente lo habrán escuchado. Siempre se habla en el sentido de, sí, no, estaba el paralítico de la esquina, o sí, no, está lisiado. No, es muy feo, muy impactante. El hecho de decir mutilado
mucho a entender, inclusive que ha estado, no sé, lo primero que se me ocurre a mí de repente es la guerra, fue mutilado en guerra. Bueno, pero es una persona con discapacidad física, ¿sí? No es para atenuar, sino para mostrar que hay un ser humano detrás de lo que realmente ha tenido esa persona, o tiene. El uso correcto, persona sorda, faltaba esta, persona con discapacidad auditivo, persona con hipoacusia, ¿sí? Los distintos grados en cuanto a la sordera. Y no decir sordo o sordomudo, o sordito, que es otra de las cosas feas, como bajando permanentemente parece el precio a la persona en sí. Persona con distrofia muscular, que hay muchísimos, y el inapropiado sería afectada por distrofia muscular. No, es una persona con distrofia muscular. Y bueno, ya cuando hablamos de patologías psiquiátricas, persona con esquizofrenia y no el esquizofrénico. Suena muy impactante, feo decir el esquizofrénico, realmente. Es una persona con esquizofrenia, con patología de esquizofrenia. De lo contrario, estamos estigmatizando. Bueno, y así hay ustedes van a tener otras consideraciones en esta guía que completan las distintas cantidades de estigmatizaciones que existen. Algunas personas no lo hacen por maldad, pero sí porque ya tienen incorporadas frases hechas, palabras hechas, y a la persona la tienen ya rotulada, encasillada. Bueno, en estas épocas del siglo XXI, si realmente queremos que todos estos estigmas puedan llegar a ser erradicados, o por lo menos que hayan menos, yo me conformaría con que hayan menos estigmas en la sociedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada uno de nosotros, deconstruirnos, porque hay un montón de cosas que ya tenemos anidadas, ¿sí? Tenemos anidadas dentro de nosotros mismos, como dije recién, frases hechas, términos, rótulos, encasillamientos, prejuicios. Entonces, si nosotros podemos empezar a tomar cada uno de ellos y ir como desandando nuestra propia vida para empezar a desactivar o sacarnos de encima eso, estas situaciones que se dan, va a ser importantísimo. Va a ser muy importante porque vamos a poder tener una mirada mucho más plena, mucho más franca respecto de tanto personas con discapacidad como personas que tienen de repente otro tipo de otras creencias religiosas u otras son de otras razas que imponen otra cultura, o se manejan con otra variedad de gustos sexuales, etc. Vamos a poder mirar de manera mucho más franca. Esto es indudable que se puede lograr, pero tenemos que deconstruir. Inclusive de ciertos mandatos familiares que nos llegan a nosotros mismos y que realmente son lapidarios, porque también, así es, a través de la oralidad, han tenido nuestros padres, nuestros abuelos quizás, esa oralidad de cosas que no fueron buenas, no fueron buenas, pero que fueron transmitiéndose de generación en generación. Nosotros somos los encargados de cortar, con lo que cuando saquemos conclusiones digamos, no, la verdad que esto está mal, voy a ver a las personas tal cual son como personas. Después viene lo otro. Si me pueden gustar o no gustar es otra cosa, pero a la persona se la trata como persona. Lo demás son como adornos de la persona, ¿sí? Son como parte de lo que tiene que ver con las actividades, las conductas que la persona tiene para sí. Esto como para que quede claro en cuanto a la forma que tenemos que tomar a la discapacidad. También para poder abordar como acompañante terapéutico a una persona con discapacidad, porque de lo contrario iríamos con una imagen lastimosa. El talante nuestro va a ser siempre de una mirada lastimosa,
siempre ser dadivoso, pobrecito, pero está en silla de rueda, entonces lo voy a llevar. No, porque no lo estamos tratando como igual, lo estamos tratando como un ser inferior. Más allá de las buenas intenciones, tratemos a ese ser como de igual a igual, ¿sí? Y esto no quiere decir que restemos ayuda, porque la ayuda va a estar exactamente igual, porque cuando llevemos esa silla de rueda la vamos a llevar igual, de la mejor forma, transitando por una calle, defendiendo los derechos de esa persona cuando no hay una rampa, cuando no hay un baño que esté adaptado, denunciando cosas en este sentido. Para eso también está el acompañante, para defender los derechos de esa persona a la cual acompañamos. Y también para cuando ustedes, en este caso, que ya son egresados, puedan transmitir a través de un discurso también estas cuestiones para que ese discurso sea masificado, ¿sí? Y llegue a muchos más lugares y gentes. Por eso es una constante, ¿no? Es un continuo machacar sobre lo que queremos dejar registrado en esta vida como una suerte de mejoramiento en cuanto a las relaciones humanas, ¿sí? Y este mejoramiento de las relaciones humanas va a ser muy edificante, ya desde el punto de vista familiar, como de la persona con discapacidad desde el punto de vista social, y también desde el punto de vista profesional, porque la persona estudia, porque la persona accede a lugares muy importantes y no se la vea como antaño bicho raro, sino como una persona que tenía todas las posibilidades de salir adelante, lo logra y puede hasta dirigir lo que quiera, ¿sí? Sin importar esa discapacidad que lamentablemente pudo haber tenido y digo lamentablemente por una sola razón, eh, porque tiene que estar inserto en una sociedad donde va a tener que luchar para demostrar el tipo de persona que es, con la ayuda nuestra y de mucha gente que está a favor de verlo como persona y no por esa discapacidad que puede llegar a tener. Bueno, por eso hablamos de esa problemática de tinte entonces social. En la sociedad siempre tenemos un culto a la perfección corporal, la estética, los músculos para el hombre, las mejores curvas para la mujer. Y esto que si bien hablamos de una equiparación en cuanto al hombre y la mujer en sociedad, y ahora por ejemplo hay mujeres que juegan al fútbol, al rugby, boxean, y que hay cosas que pudieron llegar a lograr de mejor forma. La persona con discapacidad tiene problemas, aunque como dije hoy, Juegos Paralímpicos le permiten que con fuerza de voluntad, con entrenamiento, pueden llegar a materializar muchos afanes que tenían quizá desde chicos, desde adolescentes, y pueden materializarlo. El trabajo y la discapacidad, como veníamos diciendo, profesionalmente puede cualquier persona con discapacidad puede salir adelante. Hay un tema muy importante que tiene que ver con cuando en nuestro país existe, como en América Latina, lamentablemente, la pobreza y la discapacidad. Sin recursos es más difícil de tratarla. Una persona que está en una clase social denominada baja, una persona que no puede acceder de repente a un tutor y tiene que estar con un bastón de hierro quizás por la calle y en malas condiciones y nadie lo ayuda. Y bueno, hay formas, ahí el Estado es muy importante que pueda dar por lo menos una mano en el sentido de esos primeros recursos que necesita, indudablemente, pero después se necesita mucho más porque esa persona necesita una rehabilitación y para la rehabilitación también hay acompañantes terapéuticos, hay profesionales que tienen que atenderlo. Hay cosas básicas que en muchos casos se dan, pero que no se profundizan persona por persona, ¿no? Es como que a medida que va transitando el tiempo, la persona
se va quedando con lo que logró, y por culpa de ese dinero que no pudo obtener, y que porque no puede obtener trabajo y encima tiene una discapacidad, hace el resto. O sea, tiene que estar prácticamente en una dependencia quizá familiar, en forma permanente. Por eso se habla mucho de diversidad e inclusión. La verdadera inclusión está cuando hay prestación realmente importante, con un equipo interdisciplinario que esté encima de la persona con discapacidad. Discapacidad en el sentido, como dije hoy, ¿no? Físico, sensorial, intelectual y mental. Cualquiera de las discapacidades que puedan surgir. Diversidad se habla muchísimo y es parte de la oportunidad de sacarnos los prejuicios de adentro, ¿no? Va a costar, está costando, pero yo tengo siempre mucha esperanza en que la mentalidad en la sociedad, más allá de que estamos en una sociedad bastante violenta, con falta de códigos, falta de valores, yo entiendo que después de todo hay un giro, un cambio. Parece que fuera un cambio todavía embrionario, pero bueno, como todo embrión va a crecer, eso no me cabe ninguna duda. Y creo que van a faltar todavía años, pero que la inclusión verdadera en algún momento dado se va a poder manifestar. Por lo menos lo hablo en el sentido esperanzador, pero también en cuanto a estar junto con los derechos de las personas que necesitan, ¿no? Que necesitan porque son personas con discapacidades. Por eso se incrementarán las capacidades si no hay toma de conciencia, obviamente, porque el 80% de esas discapacidades son evitables, o por lo menos se pueden llegar a borrar bien. Hay que reforzar siempre la prevención. La comunidad debe dejar de atacar la dignidad humana. Esto es lo que más o menos se fue cayendo bastante, porque antes sí, la comunidad directamente y la familia como institución, 40, 50 años atrás era muy, muy complicada. Atacar la dignidad humana era tener una persona con una patología y cuando venían visitas encerrarla en una pieza y punto, y bueno, vos no salís de acá, y la persona capaz que gritaba, pero hacían la vista gorda y era como un secreto familiar que entraba en complicidad con esa visita que tenían, que nunca sabía quién estaba detrás de la otra puerta, ¿no? O quién era la persona que gritaba, y decían, bueno, no, sí, tienen un nene enfermito o algo por el estilo. Realmente peyorativo, feo. Siempre digo lo mismo yo en este sentido, la gente de antes, no sé, padres, abuelos, bisabuelos, gente de 40, 50, 60 años atrás, gente muy buena, gente con muchos valores, pero también había lo que existe hasta ahora, pero cada vez en menos proporción, secretos familiares. Y esos secretos familiares no era bueno antes, pero era otra configuración histórico-familiar, ¿no? Entonces, también eran personas que no pudieron deconstruirse para empezar a mirar desde otro enfoque a esa persona que escondían, ¿sí? Entonces tampoco echarle la culpa en forma tan artera, tan elocuente. Tenemos que tener en cuenta que era ese contexto familiar. Porque si no, tendríamos que cada cosa que pasó en las sociedades pasadas hacer un mea culpa. Desde los chistes respecto de mujeres, por ejemplo, donde siempre los chistes de humoristas trataban a la mujer como mujer objeto, no sé, o el medio porcel, que ponían a chicas en poca ropa, pero lo único que estaban esas chicas era para poder mostrar su cuerpo, su físico, su estética. Era, digamos, la mujer objeto. También, pero era otra configuración. Bueno, estamos en el siglo XXI y el siglo XXI impone muchas cosas nuevas, otra configuración, y a mí me parece muy saludable, ¿sí? Desechar secretos familiares y estar muy a tono con estas épocas significa mirarnos para adentro, esa introspección que nos va a dar la oportunidad inclusive
de sentirnos muy livianos cuando tengamos que abordar un caso de una persona con discapacidad, una persona con diferente discapacidad, que puede ser, bueno, como dijimos, mental, intelectual, física, que hay muchísimas personas con discapacidad física o sensorial. Luchar por la equiparación de oportunidades, eso también es parte del acompañante terapéutico, porque al fin y al cabo también es luchar por lo que puede pasarnos el día de mañana, que tiene que ver con alguna discapacidad adquirida en el sentido de que sufrimos un accidente y bueno, tenemos una discapacidad por una amputación, etcétera, y vamos a requerir de asistencia. Entonces vamos a tener que luchar por nuestro derecho y queremos que esos derechos estén contemplados, los derechos de todas las personas con discapacidad. Se necesitan rescatar valores y en nuestro país se necesitan muchos valores rescatar, para que los cumplimientos de los derechos logrados realmente sirvan y no queden solamente en un papel. Desde lo mínimo, un auto que está obturando una rampa para una persona discapacitada, que está mal, bueno, a partir de ahí ya es un derecho que tiene la persona de transitar por allí y ya ese derecho no está siendo cumplido, ¿sí? Por la comunidad misma y una persona de la comunidad que pone ese vehículo. Desde ese punto ya tenemos que defender esos derechos. La participación es de todos. A medida que va transitando el tiempo, ya no se mira para otro lado cuando se ve una persona en silla de ruedas, que también antes decían no lo mires, como que la persona se iba a sentir mal, o por el familiar que lo llevaba a esa persona con silla de ruedas. ¿Y por qué no le iba a mirar si era una persona? O sea, no se podía ni siquiera ser amigo de esa persona porque estaba en silla de ruedas. Entonces, a mí me ha ocurrido de chico haber visto así y mi madre decirme no lo mires, pero porque ya tenía ella enquistado también el tema del prejuicio, el tema de que la otra persona no le iba a hacer bien si la miraba, como que uno tenía que ser invisible, hacer invisible a esa persona, no se veía. Y en este momento, así como muchas veces decimos con las patologías, en las personas con discapacidades, se necesita que sean más visibles para que realmente se vea clarísimo cuáles son los derechos que se tienen que cumplir. También en el sentido de los requerimientos respecto de obras sociales, que si necesitan tales o cuales cosas no pueden esperar 3 meses, 6 meses. Convivencia en la diversidad y la autonomía personal que tienen que lograr estas personas siempre en base a un desarrollo socioeconómico, cultural y político, para que sean realmente visibles. Bueno, tenemos varios modelos de discapacidad. Hay un modelo de discapacidad tradicional. Este modelo de discapacidad tradicional tiene diversas creencias. Estamos hablando prácticamente, lo estuvimos hablando, varias cosas que tienen que ver con este modelo. Y gente que estaba muy quizás en connivencia con este modelo, ¿no? En las experiencias prácticas, los conocimientos acumulados en las distintas culturas que van pasando de generación en generación, y hablamos de la persecución que había antaño en la época medieval, el origen demoníaco de lo que eran las discapacidades, marginación y el desprecio. ¿Por qué? Porque los discapacitados, las personas discapacitadas, pero para ellos eran los discapacitados, no contribuían a la comunidad. Por lo tanto, ¿para qué gastar, que el Estado gaste en ellos si no contribuyen en nada? No contribuyen porque por una sola razón no contribuyen porque no eran incluidos, pero ahora sí empiezan a ser realmente incluidos. Porque eran cargas de familia y por eso se los escondía, como dije recién, y eran objeto de caridad y dependencia. O sea, siempre había una caridad para las personas y una total dependencia con sus familias, y no tenían ni un mínimo de autonomía.
ni un mínimo de autonomía, por lo tanto no era una vida feliz la que llevaban. El acompañante terapéutico prácticamente no estaba en estas condiciones en estos momentos para poder asistirlos. En todo caso, estaban muy con la familia y no iban a poner a alguien que pudiera estar asistiéndolo. Planteamientos paternalistas, ¿no? Posterior a las guerras hubo pensiones, medidas de rehabilitación, medidas médicas, etc. Pero bueno, son formas paternalistas y caritativas de poder llegar a abordar el caso. Por eso el modelo tradicional prácticamente deja a la persona en la casa con sus problemas, sin autonomía, sin poder llegar a liberarse del yugo de la discapacidad que tiene para poder ser. Nunca podían llegar a ser. Ese era el modelo realmente tradicional. A esto le sumo la Alemania hitlerista, que personas con discapacidad hacían eutanasia y directamente las mataban. ¿Sí? Las mataban porque no servían para la sociedad. O sea, acá iban más allá todavía. Se hablan de que no contribuyen a la comunidad, por lo tanto no se hacía nada por esa persona con discapacidad. Imagínense en la Alemania hitlerista, lo que hacían era directamente matarlos, para directamente no poder tener ni siquiera un plato de comida a través del Estado. Bueno, esto huelga en los comentarios. El modelo médico es el otro modelo, acá vamos adelantando, se basa en el concepto salud y enfermedad, pero tiene limitaciones médicas, ¿no? Porque se limita solamente para prevenir o resolver el problema. No obstante, lo positivo es que las medidas son preventivas, terapéuticas, rehabilitadoras, preventivas y compensatorias. Pero se centra más en la salud, o sea que se va viendo cómo está la salud de la persona y no en la calidad de vida que vaya a tener. O sea, para el médico va a asistir a la persona, va a tratar de mantener a la persona en un estado de salud lo mejor posible, pero socialmente no pasa absolutamente nada. A esto se requiere un paso más, ¿no? Un paso más que tiene que ser abordado por un modelo que tiene que ser social, ¿sí? Porque si no es un modelo social, la persona no va a poder nunca llegar a ser. Y lo que sigue es el modelo social, precisamente. Movimiento a favor de la vida independiente y de derechos y a ser incluidas. O sea, el modelo social, hay una cantidad de derechos en la persona que pasan a tener y que deben ser respetados. Obviamente, en cada país se respetará un poco más o un poco menos, pero bueno, se hicieron grandes avances en los derechos internacionales de la persona discapacitada y hoy por hoy, bueno, se llega mucho mejor que antes. La persona con discapacidad siempre ha sido discriminada y las limitaciones son responsables, ¿no? Son responsables las propias comunidades o quien no hace posible que se pueda desempeñar socialmente bien, que se puedan tomar en un trabajo personas que tienen una discapacidad motriz pero que intelectualmente son brillantes. Entonces hay una responsabilidad obviamente institucional, ¿sí? Y no porque la persona no vaya a poder hacer algo importante dentro de un trabajo. Es no darle la oportunidad, ¿sí? Y si una persona no tiene oportunidad, no va a poder ser nunca. Siempre hablamos de oportunidades. Entonces, aquella persona, muchas personas que no han tenido dinero, realmente pasaron muy mal dentro de una pobreza estructural grande y pasó de generación en generación, y la pasaron muy mal, bueno, no pudieron acceder al estudio, por ejemplo. Y esto tiene que ser considerado por el nivel institucional, por el Estado, por los países, para poder dar la oportunidad a las personas, porque de lo contrario la persona vive, nace, vive y muere prácticamente sin poder cumplir un solo sueño o sin siquiera llegar a tenerlos. Y la vida es sueño, realmente la vida es sueño. Si no soñamos con lograr determinadas cosas,
ser buenas personas, pero también lograr ser operativos en sociedad, sentirnos bien con nosotros mismos por cosas que realizamos, por un otro, o por nosotros mismos, en la faceta también individual. Bueno, nunca vamos a poder tener una autoestima importante, que nos haga sentir que el sentido de la vida, cuando llega a cierta edad, ha tenido, valga la redundancia, sentido, y puedo decir, bueno, he vivido. Después está el modelo de integración o biopsicosocial. Él integra el modelo médico, como dije hoy, que apunta directamente a la salud y si la persona está enferma. Y el modelo social, ¿sí? Modelo social que directamente apunta a que la persona sea incluida y que las instituciones hagan cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Las relaciones entonces se van a dar en este contexto en el conocimiento, la biología, la psicología, lo social, en forma integradora que afectan a la discapacidad. Por lo tanto, ahí hablamos de una interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad, o sea, interdisciplinario. Bueno, un equipo en este sentido es importantísimo para que puedan estar en conjunto dando soluciones a la persona. Bueno, los tipos de discapacidad lo dijimos hoy: física, mental, intelectual y sensorial. La física y o motriz, ustedes sabrán que es permanente o temporal. Puede ser de nacimiento o adquirida, como dijimos también hoy. Hablamos, bueno, algunos términos técnicos: monoplegia o monoplejía, parálisis de única extremidad, una sola; paraplegia es una lesión medular en zona dorsal; incapacidad de movimiento, la mitad inferior del cuerpo, no camina y tiene afectaciones fisiológicas, ¿sí? La tetraplegia, lesión medular cervical, la pérdida total del movimiento de las extremidades inferiores, pérdida total o parcial de movimiento de miembros superiores, perdón. La tetraplegia realmente es muy, muy compleja. Hemiplegia, lesión en el sistema nervioso que produce parálisis de la parte opuesta a la dañada. Bueno, se da mucho en accidentes cerebrovasculares o traumatismo cráneoencefálicos. La espina bífida, malformación congénita. El problema viene en el tubo neuronal y la columna vertebral, no se cierran por completo durante el feto. Produce daños en nervios y médula. La distrofia muscular, grupo de trastornos que provocan presencia de tono muscular débil que van perdiendo tejido con el tiempo, haciendo difícil el movimiento. Y la parálisis cerebral, que hay muchos casos, no quiere decir que en los otros no los haya, obviamente que sí. Fíjense ustedes, cuando hablamos de hemiplegia, que hay accidentes cerebrovasculares o traumatismos cráneoencefálicos, en muchos casos también se da con personas adultos mayores. Acá fusionamos el tema con adultos mayores. En la parálisis cerebral, que es muy también obviamente de los niños, condición médica crónica por los problemas durante el desarrollo cerebral del feto, graves efectos en la motricidad, desde lentitud de movimientos hasta la parálisis completa de la musculatura voluntaria. Es muy feo porque estar asistiendo a un niño así vamos a tener que tener, obviamente, no lástima, porque siempre, como dije hoy, hay que tratarlo de igual a igual, pero tratar siempre de que lo que pueda hacer la persona nosotros lo vamos a tener como muy bueno. Pero acá hay que asistir mucho a la familia que están viendo, a pesar de que cuando pasa el tiempo ya van adaptándose a esa situación que tienen con ese niño, verlo siempre niño o niña, verlo siempre en esa situación. El tema pasa por tratar de asistirlos y tener siempre un mensaje esperanzador hacia ellos. Más allá que la parálisis cerebral es realmente muy severa para asistir a un niño o una niña realmente produce, emocionalmente nadie puede estar bien. Sí, una persona que es acompañante terapéutico o un cuidador que tenga que sea profesional, y sí, sin duda va a poder hacer esa distancia óptima. La amputación, bueno, la pérdida de extremidades o parte del cuerpo, también creo que hoy lo dijimos. Hay algo que me gustaría decirles a ustedes. Fíjense ustedes,
en discapacidad motrices son 4 puntos. Fíjense ustedes. Siempre preguntar antes de ofrecer ayuda. ¿Qué hacemos nosotros con alguien con un problema de discapacidad física? Lo ayudamos como que nos nace ir y ayudar, agarramos la silla de ruedas, ¿no? O lo agarramos del brazo. No, primero hay que ofrecer ayuda. ¿Te ayudo? ¿Querés que te ayude? Él va a decir sí o no. No que ir directamente como el bastón de la persona si la persona no quiere que nosotros seamos su bastón. Porque si no, su autoestima también está dañada ahí. Entonces hay que dejar que la persona nos diga. Inclusive puede decirnos, ¿me podés ayudar? Pero siempre el respeto hacia la persona. Nunca dejar que la persona nos diga, nos llega a decir en un momento dado, yo no te pedí ayuda, porque hay un orgullo que sale de la persona y nosotros lo estuvimos mancillando sin querer. Estar al mismo nivel cuando hable con la persona, o sea, no hablar desde arriba y la persona que esté abajo, o sea, agacharnos y hablamos, o nos sentamos, hablamos con la persona como si estuviéramos en una mesa, ¿sí? También podemos decir respecto del nivel que tengamos que estar con una charla al nivel de la charla con la persona, no porque tenga la persona una discapacidad, estar hablando en el sentido de decirle todo que sí a la persona, nada que ver. Nunca asuma que una persona con discapacidad tiene también discapacidad intelectual. Obviamente, que una persona tenga una discapacidad motriz u otros problemas, o una sintomatología, por ejemplo autismo, que también hay un certificado de discapacidad que se da, no consideremos que tiene una discapacidad intelectual. Chicos con síndrome de Asperger, por ejemplo, yo he notado una intelectualidad realmente importantísima. O sea, que nunca hablemos con alguien diciendo, sí, tiene una discapacidad, creyendo de que la intelectualidad está dañada, bajo ningún punto de vista. Pida permiso antes de tocar la silla de ruedas o la ayuda de la movilidad de una persona. Claro, vemos a alguien con silla de ruedas, lo agarramos y lo llevamos. ¿A dónde querés que te lleve? La persona puede decir, yo no quiero que me lleves a ningún lado. ¿Y vos quién sos para ayudarme de esa forma? No, se le pide permiso. ¿A dónde querés? Estar en un hospital, por ejemplo. ¿Querés que te ayude a buscar el lugar? No, gracias. Me va a llevar mi señora que viene después. Ah, bueno, está bien, hasta luego. Listo, punto. Y si dice, sí, ¿me decís dónde queda el consultorio número 8? Sí, te llevo. No, quizás te dice, decime dónde está que yo lo voy a buscar. Bueno, mira, vas hasta la 4ª puerta allá, ese es el número 8. Bueno, la persona va. Sí, y si nos dice que sí, lo llevamos. Si no, no. Pero no agarrar desde el vamos como ya sosteniendo que es una persona en inferioridad de condiciones. Eso es lo que tenemos que tratar. Y con cualquier abordaje, con cualquier acompañante, con cualquier persona con discapacidad que acompañemos pasa lo mismo. Lo mismo. De lo contrario, no logramos que la persona llegue a tener autonomía, porque con el acompañante que está permanentemente, vamos a querer hacer todo, y generando una dependencia enorme hacia nosotros. Y no corresponde, ¿sí? Y le estamos haciendo un daño. Discapacidad auditiva, deterioro o falta sensorial de oír. Bueno, puede ser parcial o total, dificultades para hablar, o también sordera. La audición puede ser leve a profunda. Obviamente las herramientas que puede manejar es la lectura de labios, las notas escritas, implantes cocleares, audífonos. También acá en audífonos se da el adulto mayor, ¿no? Intérpretes de lengua de señas, ¿sí? Y acá algunos ítems que yo quiero que ustedes sepan. Cuando se habla con personas sordas o con personas con problemas de audición, fíjense ustedes, mire y hable directamente con ellos, no solo con sus acompañantes. Por lo general, si tiene algún acompañante o alguien que es intérprete de lengua de señas, nosotros cuando hablamos con esas personas. No, tenemos que hablar con la persona que está ahí. Tenemos que hablar con la persona directamente, no con los acompañantes. Hablar claramente y usar un tono de voz normal, no porque digan que tiene poca audición empezar a los gritos. No es así. A menos que la persona indique lo contrario. Dice, le levanta un poco más la voz, bueno, levantamos la voz.
pero perdón, la intensidad de la voz, del tono de voz, lo va a dar la persona con la discapacidad auditiva. Si no entiendes lo que dice, que repita la frase o me lo haga en un papel. ¿No entiendo? Bueno, entonces de último agarra un papel, le doy una lapicera y que lo escriba, ¿sí? Que lo repita primero y si no, pero con mucha sutileza el papel, ¿sí? No decirle, bueno, toma, escribilo acá, que no te entienda nada. No, obviamente que así no. El trato tiene que ser empático. La discapacidad visual, deterioro o falta de la función sensorial de ver. Bueno, la versión es disminuida o directamente la persona tiene ceguera. Cuando se habla con una persona ciega o con deficiencia visual, fíjense ustedes, siempre identifíquese a sí mismo y a todos los demás con usted. Yo voy a hablar y digo, bueno, yo soy Fabián Curtade. Fabián Curtade, ¿cómo estás? Estoy acá junto con, no sé, con Jorge y con Rosa. ¿Sí? Ah, bueno, ya entonces él va a saber con quiénes estamos. Y ya genera en su mente la escena del diálogo que vamos a estar haciendo. Pregunte si quiere asistencia y escuchar lo que quiere. Esto también. Siempre él tiene que tomar la decisión en estos casos, ¿sí? Si guía, déjele tomar su brazo. No le agarremos el brazo. No, él nos tiene que agarrar el brazo a nosotros. Le decimos los pasos que van a dar, por ejemplo, cruzar una calle, obstáculos que se darán, etc. Eso sí lo tenemos que decir. Si tiene un perro guía, obviamente, el perro está trabajando. El famoso perro lazarillo. Bueno, el perro guía está trabajando. Nosotros no tenemos que ir y acariciarlo, darle alimentación, etc. Porque es un perro. No, es un perro que está trabajando con el guía, no estar haciendo este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, en la discapacidad intelectual, las limitaciones significativas en funcionamiento intelectual y conducta adaptativa, esto significaría lo que es la discapacidad intelectual, y las dificultades se dan en la comunicación, en el diario vivir y el contexto laboral, en el autocuidado de la persona, las habilidades sociales y la seguridad de la persona. ¿Cómo tenemos que tratar en estos casos una persona con dificultad, con discapacidad intelectual? Tratarla como cualquier otra, primero, como cualquier otra también, porque tenemos que tratar de igual a igual. Tenemos que tener paciencia y atención, quizá el ritmo de esa persona es más lento, nos va a decir las cosas en forma a su ritmo, pero no apurarla. Ser considerado con el ritmo que tiene esa persona. En salud mental o discapacidad social, acá estamos hablando directamente de patologías, ¿sí? Alteraciones o deficiencias en funciones mentales. El problema viene en el pensar, sentir y relacionarse. Y acá obviamente tenemos los famosos problemas de psicopatologías, que lo vamos a ver, por eso este punto lo vamos a dejar más de lado en este caso, porque tiene que ver más con los cuadros psicóticos, donde está la esquizofrenia, donde está la bipolaridad, los trastornos bipolares, los diferentes tipos de esquizofrenia, donde está la depresión y otras patologías que nosotros vamos a estudiar próximamente. También las neurosis, que son patologías un poco más leves que las graves, que tienen que ver con la estructura clínica de la psicosis. Pero esto directamente es psicopatología. En el caso de sintomatologías o discapacidades, como dijimos hoy, que tiene que ver con síndrome de Asperger o autismo, obviamente lo vamos a ver también aparte en otra clase. Lo que en esta clase quise referir es directamente hablar de los diferentes tipos de discapacidades. Es muy importante porque el abordaje de la T es muy claro respecto de ellos, de estas discapacidades, y acá hemos dejado de lado las que van a ser tratadas directamente en clases completas, ¿sí? 5 puntos importantes. La perseverancia. Los logros no se dan de un momento a otro. Vamos a tener que perseverar, vamos a tener que asistir permanentemente a las personas, pero tanto como persevera ese paciente, también tenemos que perseverar nosotros, muchísimo.
La paciencia. Hay un montón de logros que se consiguen y después se va en marcha atrás y después volvemos a conseguir. Bueno, hay que tener mucha paciencia para alcanzar, para que esos progresos de repente se logre que se consoliden. Y también hay otra cosa acá en respecto de la paciencia también. Muchas veces tiene grandes satisfacciones porque llegamos a un punto donde se logra como la cabecera de playa, ¿no? Que es tan importante lograrla. Bastante bélico o de guerra el término, pero realmente alcanzar una cabecera de playa es alcanzar determinados logros que ya se consolidaron y a partir de ahí viene ya un progreso manifiesto respecto de la persona. La empatía es la comprensión, obviamente, tanto con el paciente como los familiares. El humor es necesario y vital, prácticamente le da vida al acompañamiento mismo, que logramos materializar. La creatividad, ser creativo, aleja el comportamiento automático para el descubrimiento de otras respuestas. Y la T debe potenciar siempre la creatividad en sí mismo y en el otro. O sea, siempre tenemos que descubrir esa creatividad en esa otra persona, porque potencialmente, y por más que estemos con alguien con discapacidad mental, inclusive con una patología como la esquizofrenia, hay áreas no perturbadas que podemos trabajar muy bien. La doctora Nice trabajaba mucho en el tema de, doctora Nice, una doctora psiquiatra brasileña que hizo un papel que es análogo al papel que hizo Enrique Pichón Rivière en el Hospital Borda, a partir del Hospital Borda en Argentina, y que también buscó esa nueva forma, ¿no?, de tratar a los pacientes. Y bueno, todas las áreas que podía potenciar, que no estaban perturbadas, generó a través de la creatividad pictórica que hagan cuadros, y lo que generó ahí son obras de arte realmente importantísimas. Y logró ser tan terapéutico estos trabajos que había iniciado en su momento. ¿Pero por qué motivo? Porque la doctora Nice, como Enrique Pichón Rivière, veían a la persona como humana, como sujeto humano. No eran invisibles como los demás podían llegar a tratarlos. Por lo tanto, ahí está el punto por el cual las personas pueden salir adelante. Cuando al sujeto humano lo consideramos como sujeto humano, visible a nuestros ojos y con grandes ansias de parte nuestra, en este caso como acompañantes terapéuticos, de hacerlo salir adelante. Lo demás es la caricia al alma de verlos progresar y ver los que pudieron ser. Bueno, hasta acá llegamos con discapacidades. Les mando un saludo muy grande a ustedes y nos estamos seguramente comunicando, si Dios quiere, si ese ser supremo o quien ustedes quieren considerar que esté presente para que se logre esto la semana que viene. La semana que viene vamos a volver a estar juntos. Cualquier cosa, obviamente, se comunican conmigo y resolvemos cualquier tipo de situación, tanto de contenidos como administrativa. Les mando un abrazo enorme y un gusto más enorme todavía de volver a estar en contacto con ustedes. Hasta luego.